Hola, buen día para todos, bienvenidos a mi canal Sistemas Enríquez Gómez. Mi nombre es Richard y el video de esta ocasión se trata sobre respuestas a preguntas que me hicieron en el video sobre lavar los inyectores, y también para clarificar algunas dudas, otros mal procedimientos que están haciendo conforme al video anterior. Entonces, para clarificar algunos puntos que me han dicho en el video. Primero quiero pedirles disculpas por el alto sonido que tiene el video del lavado de inyectores. Ya me lo han dicho varias veces. Entonces, lo que pasa es que es un video que hice de los primeros del canal cuando recién estaba empezando y no sabía mucho de la edición. Quería colocarle una música de fondo, pero se me fue como muy alto. Entonces, hay unos dicen que no se escucha mi voz, entonces, y hay otros que sí les ha gustado y lo han hecho bien. Por otro lado, también me alegro de que muchas personas han podido solucionar el inconveniente sobre lavar el inyector y que quede imprimiendo correctamente. Otras personas que también lo han aprendido. Lo otro que quiero comentarles es que este proceso solamente se hace bajo su responsabilidad, porque a veces se hace mal el proceso, hacen algún daño y después me preguntan a mí que cómo repararlo o algo así, porque si miran que no se sienten capaces de hacer esta clase de trabajos, porque esta clase de trabajos solamente es como para técnicos, ingenieros, personas que se dediquen a reparar impresoras, más no como para personas que solamente lo hagan por el momento, porque pueden cometer errores. Entonces este video solamente es para esas personas. Si no se sienten capaces, es mejor de que la lleven a un técnico, a un ingeniero o alguien que sepa del tema de las impresoras. Lo otro que también les comento, esta impresora en este momento no tiene el escáner, pero no quiere decir de que ustedes tengan que retirarlo. Lo retiro para que tenga más luz y se pueda mirar lo que yo les voy a mostrar, aunque tampoco no es que yo me vaya a poner a desarmar, porque todo está en el video anterior. Hay unas preguntas que son obvias sus respuestas, pero hay gente que sí pregunta, entonces de todas maneras voy a responder también a esas dudas. Entonces vamos con la primera, que me dicen por ahí que si este procedimiento se lo puede hacer con otras impresoras como marcas, por ejemplo Lexmark, Canon y Hewlett Packard. Con esos modelos no se puede hacer porque no es el mismo sistema. El sistema que trae Epson son inyectores con un cabezal. En cambio, Hewlett Packard, Canon y Lexmark, Lexmark ya está, mejor dicho, yo creo que desaparecido. Trabajan con cartuchos y esos cartuchos ya son otros procedimientos que toca hacerle, que no los tengo aquí. Los tuve en el canal, pero los quité porque ya es una tecnología muy vieja, entonces ya no los tengo en el canal. No estoy seguro si el mismo procedimiento sirva para las impresoras de marca Brother. Nunca he tenido en mis manos una impresora Brother, por tanto no sabría decirles si funciona el procedimiento. En las Epson sí funciona para todos los modelos que manejan el cabezal y con sus inyectores, que hasta el momento yo no he mirado otra impresora Epson que trabaje con otro sistema. Siempre lo siguen manejando de esta manera, entonces sirve para cualquier modelo Epson este procedimiento. Lo otro que les comento es que este video lo hice hace como aproximadamente un año y este es el momento en que yo todavía sigo haciendo este procedimiento para destapar inyectores. No ha cambiado nada, el procedimiento sigue siendo el mismo, la técnica sigue siendo la misma que miramos en el video. Otra cosa que quiero comentarles es que antes de que empiecen este proceso de lavado de inyectores, primero hay que sacar el aire de las mangueras, de los dampers. Así como los pueden ver acá, está desenfocado en esta parte, pero se alcanza a ver de que están llenos los dampers o cartuchos de esta impresora. Primero hay que sacar el aire, hacer siquiera unas 3 hasta 4 limpiezas de cabezales, ya depende del modelo cómo se las haga, y se hace el test de inyectores. Si eso no funciona, ya debemos hacer el procedimiento que mostré en el video anterior del lavado de inyectores. De todas maneras, de cómo sacar aire voy a dejar en la descripción del video otros videos que los van a conducir a cómo realizar el proceso de sacar el aire de las mangueras y de los dampers. Como lo mostraba en este modelo, yo desbloqueo el carro moviendo un piñón en la parte de acá, en esta parte de acá yo muevo el piñón para que me desbloquee el carro cuando está bien metido hacia la derecha, ¿sí? Hacia allá. Pero hay otros modelos de que el piñón está oculto o no se lo puede ver. Esa clase de impresoras, si gustan, conectan la impresora, la prenden y cuando el carro esté moviéndose a la derecha y a la izquierda, cuando se queda en el medio, desconectan la impresora para que ya tengamos acceso a este carro y ya lo podamos mover. Porque a veces me dicen, no, es que
no está la ruedita de la izquierda para desbloquear el carro. Entonces esa es la otra manera. Una sugerencia en cuestión de las impresoras L3110 y la L3150 es que cuando se levanta la unidad del escáner puede que se desconecten unos flex que van en la parte izquierda superior. Les voy a dejar también un video para que los vuelvan a reconectar. Hay que tener cuidado cuando levanten la unidad del escáner y no se les desconecte, pues para no desarmar tanto. Otra cosa es que me saben hacer preguntas que no se puede responderlas textualmente con comentarios, porque a veces me dicen hice el proceso pero ahora me está marcando esta otra notificación, que la impresora suena de tal manera, y pues la única manera de uno diagnosticar y reparar es teniendo la máquina en las manos, enfrente, para uno poder mirar, poder tocar, poder escuchar, porque así pues con comentarios es difícil saber qué es lo que tiene una impresora, qué daño tiene. Una de las preguntas que me han hecho es que qué tipo de líquido para destapar cabezal yo utilizo. Pues yo compré hace mucho tiempo un galón de líquido destapacabezal. Ese lo mandé a traer desde Corea. Me salió un poco costoso, pero me ha servido excelentemente porque ustedes se han dado cuenta en el video que no produce burbujas y pues eso me ayuda muchísimo para poder destaparlo. Pero también me preguntan de que si no tienen ese líquido, ¿qué pueden utilizar? Hay personas que han utilizado limpiavidrios, lo pueden usar. También pueden usar alcohol isopropílico, también pueden usar alcohol, incluso pueden usar agua. Yo he intentado con todos esos líquidos que los estoy mencionando. Lo he hecho con agua, alcohol isopropílico. Me funcionaron cuando yo todavía no sabía la existencia de este otro líquido. Pero ahora pues con ese otro líquido tengo mejores resultados. Pero si no los tienen, los pueden utilizar los que acabo de mencionar. El todo es que no vayan a utilizar un líquido que sea muy fuerte, pues como thinner, gasolina, pues se podría decir, o sea, lo menciono porque no falta que alguien lo pregunte. Entonces hay que utilizar líquidos suaves que sí puedan diluir tinta, que no dañen la parte plástica. Ahora vamos con algo que les quería indicar. Bueno, vamos a hacer aquí un enfoque distinto. Es esta jeringa que me han preguntado dónde la consigo. La jeringa es muy fácil, se la consigue lógicamente que en las droguerías, en las farmacias, pues ya hablando términos de otros países. Lo otro, aquí les estoy indicando cómo creé esta herramienta. Lo que hice fue conseguir la manguera. Esta manguera puede ser de cualquier tipo, el todo es que calce acá abajo y también calce en esta parte. Yo la introduzco, le echo silicona hacia los lados para que me quede fija, porque ya me ha pasado de que se me queda acá el tubito ahí volando, entonces hay que ajustarlo siquiera pues con esa silicona. Lo malo es que si por ejemplo utilizan alcohol isopropílico y les cae alcohol isopropílico en esta parte de la silicona, esta silicona se va a salir y entonces pues ahí ya se va a dañar la herramienta. ¿Dónde conseguí la manguera? Esta manguera precisamente es de los sueros que utilizan en el hospital, de esas mangueras que le colocan a la gente. Incluso pueden utilizar cualquier manguera que se parezca, el todo es que quepa en el inyector para poder hacer el procedimiento. Lo otro que he mirado en otros videos, por ejemplo, tienen unas mangueras bien largas y va conectado aquí al inyector y desde lejos empiezan a bombearle, ¿no? A limpiarle. Yo no recomiendo esas mangueras muy largas. ¿Por qué? Porque en el momento que uno está succionando y sacando y metiendo, hay una presión del líquido. Entonces en ese momento la manguera puede salir expulsada y el líquido se va a rociar toda esta parte y ahí es donde va a haber el daño grave que es el que les voy a comentar. Resulta que yo creo que ha habido gente de que ha hecho el procedimiento, lo ha hecho mal. ¿Por qué? Porque ha regado líquido en toda la parte de acá. ¿Y qué es lo que pasa? El líquido se riega, voy a hacer un poquito el carro para acá. El líquido se riega por esta parte de aquí y llega a caer acá en el flex del cabezal, porque por ejemplo, verán, ahora lo voy a mover para el otro lado, ahí más o menos. Entonces miren, aquí voy a sacar esta tapa. Listo. Entonces cuando el líquido se va por esa parte que les indiqué, cae aquí, miren, en esta parte. Aquí cae, se mete para acá, que es aquí la entrada del flex del cabezal, y cuando se mete el líquido para allá hace un corto. El cabezal se pone en corto, se pone húmedo adentro y eso hace que en labor se nos dañe el fusible F1 y a veces el F2,
y a veces unos transistores. Entonces hay personas que lo hacen con la manguera bien larga y entonces se le sale esa manguera, se derrama el líquido, se va hacia allá y ahí hace el corto. O a veces también llenan aquí un poco de líquido de tapacabezal o bueno, limpiavidrios, lo que ustedes quieran, y se les riega por aquí y ahí es donde hacen el daño. No sé si puedo bajar. Entonces miren que yo metí el bisturí y miren cómo, no sé si alcanzan a mirarlo. Mírenlo. Miren, ahí estoy moviendo el bisturí. Ahí es donde cae el agua, el líquido de tapacabezal, y se les va a hacer un corto y se les va a dañar la tarjeta. ¿Qué se va a dañar en la tarjeta? Aquí tengo esta tarjeta que es de una Epson XP241 y precisamente aquí está el fusible F1. Yo no sé si lo alcanzan a mirar, yo creo que ahí es lo que lo puedo acercar mínimo. Este es el fusible F1. Este toca de testearlo con el tester, lógicamente, para ver si hay conductividad, porque este es el que se quema y este es el que hay que cambiarlo. A veces es difícil conseguirlo, pero se lo puede reemplazar por una laminita pequeña para que haga la conducción de la energía. Pero antes de cambiar este tenemos que quitar el corto del cabezal, y ahí sí es en el momento que tenemos que desmontar todo el cabezal, sacarlo y con sopladora secarlo, dejarlo siquiera unos 2-3 días a que se seque bien, y si se logra secar ese cabezal podemos cambiar el fusible y así todo volvería a funcionar normalmente. Pero si nosotros no quitamos la humedad del cabezal y le cambiamos el fusible, en el momento que conectemos nuevamente se va a ir el fusible y no vamos a hacer nada. Incluso a veces ya en esta board pues no tengo el F2, en esta board o en varias, bueno, igual todas se parecen, la L210, L220, varios modelos se parecen, entonces ya se van los transistores que vemos aquí también. Si se va el fusible, se va con todo y esto, o a veces pasa el fusible, pasa hasta acá y se queman estos dos. Estos cuestan un poquito, se los consigue por Mercado Libre o bueno, con alguna tienda en línea que venda productos de repuestos de impresoras. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese proceso de no regar líquido alrededor de este cabezal. Hay otras personas que incluso miran otros videos, desmontan el cabezal, lo ponen en remojo, hacen su procedimiento, le ingresa líquido por donde entra el flex, lo ponen en corto, lo instalan, queman el fusible y después vienen y me preguntan a mí, veas que yo saqué el cabezal. En ningún momento del video yo estoy diciendo que tengan que sacar el cabezal. El procedimiento se hace con el cabezal montado aquí. No les estoy diciendo que lo saquen de ahí, porque es más riesgoso a que lo dañen, a que lo pongan en corto y hagan un daño más grave. Otra cosa, también me han preguntado en impresoras nuevas, cuando ya no imprime y parece que está tapado el cabezal, no hagan este procedimiento. Llamen a servicio técnico de Epson para que ellos le colaboren con la garantía, porque si ustedes manipulan esto y llegan a dañar algo, la garantía la pierden y pierden automáticamente la impresora y ya les toca de comprar otra nueva. Otro punto, cuando estén haciendo la limpieza con la jeringa, pues ya ahí bombeando y todo eso, tener mucho cuidado con no llegar a partir estos inyectores, porque también ahí van a hacer un daño bien grave. Esto sí se puede cambiar, pero es un poquito complicadito y pues no es lo mismo. Ya ahí ya queda el cabezal un poquito defectuoso, entonces mucho cuidado con no hacerle demasiada fuerza, porque podemos dañar ya sea por dentro o estos que los vayamos a partir. Mucho cuidado con eso. Otra de las preguntas que me hacen es que cuando tienen tinta de sublimación y se quieren cambiar a tinta normal, ¿es obligatorio lavar el inyector? No es obligatorio, pero sí es recomendable. Si lo pueden hacer, perfecto. Por ejemplo, si tienen tinta normal y le quieren poner tinta de sublimación, sería bueno lavar todos los inyectores y montar todo, porque así ya quitamos todos los residuos de la tinta anterior y ya va a quedar pues normal. Otra de las cosas, me dicen, hice todo el procedimiento así al pie de la letra y no funcionó.
todavía sigo teniendo el mismo problema o no me imprime tal color. Entonces, como digo en el título del otro video, es la solución definitiva. Si no te funciona ese proceso, ya toca es cambio de cabezal. Ahí ya no hay nada más que hacer, toca de conseguir el cabezal y cambiarlo. Por aquí les dejo también aquí arribita la pestaña para que miren cómo se cambia el cabezal. Solamente tienen es que conseguirlo y cambiarlo. Pero ojo, por ejemplo, si hacen el procedimiento y no les imprime nada, quiere decir de que se quemó el fusible F1. Y si ustedes cambian el cabezal y ponen uno nuevo, de igual manera ese cabezal no va a imprimir hasta que ustedes no reparen la board, ya sea cambiando el fusible para que vuelva a dar todo. Lo otro, si se dañan los transistores, la cosa es distinta, ya va a dar es un error general en la impresora, toca de cambiar los sesos, revisar el fusible 1, quitarle la humedad al cabezal y ahí sí ya podría volver a funcionar. Entonces mucho cuidado con eso. Otra cosa que quiero comentarles, en mi experiencia y porque he mirado otros comentarios, han habido experiencias de impresoras que han estado quietas alrededor de un año. Lógicamente que esas impresoras no te van a imprimir y con este procedimiento han vuelto a funcionar. Imagínense, después del año de que no han estado funcionando y la tinta ha estado súper seca. Yo he recuperado cabezales al 100% con este método de impresoras que no han estado funcionando durante un año. Pero también han pasado casos de que están funcionando bien, las dejan de funcionar 3 meses y uno le hace este procedimiento y no funcionan. Entonces, mejor dicho, hay que tener un poquito de suerte también para lograr destapar estos cabezales. Lo otro es que, por ejemplo, me saben decir de que ponen los cabezales en remojo. Lo que si quieren pueden hacer es colocar un poquito de líquido destapacabezal ahí, dejarlo 1 hora, 2 horas, un día, seguirlo lavando y así como yo les explico en el video. Y podrían lograr unos resultados favorables. Si ven que ya no funciona, lo que dije, cambio de cabezal, no hay de otra. Otra pregunta que me saben hacer y que también me ha pasado, resulta que a veces hacen una limpieza de cabezales, sacan el test de inyectores, el test de inyectores sale perfecto, sale al 100% y de repente empiezan a imprimir y como que otra vez dejó de imprimir, toca volver a hacer limpieza de cabezales para que se vuelva a acomodar y el problema persiste, imprimen algo, se daña, toca estarle haciendo limpiezas de cabezales a cada rato pues para que imprima un poco y otra vez se daña. Eso es cuando el cabezal está parcialmente tapado. Ya me ha pasado, lo que yo he hecho es lavar el inyector de la manera como lo hice en el video anterior y queda resuelto el problema. Entonces también para que lo tengan en cuenta ese punto de vista. Otra cosa también, hay veces que la gente viene y dice que hace el procedimiento tal, hace el armado, coloca los dampers, todo. Cuando de repente dicen, no, es que ahora la impresora suena mal, suena feo o algo así. Este procedimiento no tiene que ver nada con el mecanismo. El todo es que vuelvan a colocar todas las cositas normalmente y todo va a funcionar bien. No tiene nada que ver con otros problemas de atascos de papel, nada. El todo es que volvamos a organizar, a armar todo normal. Y lo último, ¿cómo hacer para evitar de que el cabezal se tape? Por mi experiencia les comento lo siguiente, lo mejor que pueden hacer es imprimir bastante, imprimir lo que más puedan, entre más la usen mejor. Ahora, si la usan mucho o la usan poco, la recomendación es cada 15 días sacar un test de inyectores para nosotros estar pendientes de cómo está el estado del cabezal. Entonces, por ejemplo, si a los 15 días imprimo un test de inyectores y sale bien el test, muy bien, la dejamos quieta o seguimos imprimiendo, seguimos utilizando lo normal. Pero si de pronto llega a imprimir mal el test de inyectores, inmediatamente le hacemos la limpieza de cabezales para corregir y listo. Si pasan 15 días y no imprime bien el test de inyectores, con una limpieza de cabezales es seguro que se va a recuperar y va a estar bien. Porque si nosotros no sacamos ese test de inyectores, puede que la impresora esté tapado, pero no nos damos cuenta y cuando ya pasan 2 meses, 3 meses, ahí ya se complica la cosa y a veces no da con solamente la limpieza de cabezales. Toca hacer este procedimiento y este procedimiento es un poquito complicado, aunque yo ya les despejé con este video todo lo que más puedo. Ya ahí les toca después por experiencia mirar cómo hacer este proceso. Entonces pues eso es la lista que he podido sacar de este procedimiento. El más importante, no regar líquido de destapacabezal por aquí porque te sale acá y te pone el cabezal en corto.
y ahí hay problemas. Entonces ya saben todas estas recomendaciones. Espero que me hayan entendido pues todo lo que les he comentado. Hasta aquí he llegado con el final de este video. Qué pena que se haya hecho muy largo, pero a veces es bueno aclarar todas esas dudas. Ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.